Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente este enorme privilegio, esta gran oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes estas meditaciones diarias. Muchas, pero muchas gracias por este privilegio. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo hasta el lugar donde nos estén mirando u observando. Muchas, pero muchas gracias. Gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel, es en el capítulo número 17 y vamos a hacerlo desde el versículo número 12 hasta el versículo número 27. El tiempo con Dios del día de hoy lo titula de la siguiente manera: La mirada de fe en David. La mirada de fe en David. Cuando hablamos de David, creo que nosotros descubrimos un gran personaje de la palabra del Señor. Observamos que la vida de David nos inspira, nos enseña, nos dice cosas, ¿verdad?, que podemos imitar y cosas que de alguna manera debemos evitar también en nuestra vida. Y al final de cuentas nos habla de la fe. Y sabe, cuando nosotros pensamos en la fe, creo que inmediatamente llegamos a la conclusión que dice Hebreos capítulo número 11, que la fe de alguna manera es esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se puede ver. Entonces la fe, entre otras cosas, es casi imposible de ver. Pero cuando nosotros decimos hay una mirada de fe, es que nosotros vamos a traducir esta fe que nosotros tenemos en la esperanza, pero lo vamos ahora a hacer en algo, en acciones que de alguna manera podamos aterrizar en nuestra vida, a través de acciones, a través de actitudes. Y esto permite que nuestra fe se active y nosotros vamos entonces a tomar esas grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que me gustaría compartir contigo por lo menos 3 cosas que logramos rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. La primera de ellas es la siguiente: esta mirada de fe, número 1, es una mirada hacia el servicio. Es una mirada para servir a otros, pues en otras palabras. Me gusta cómo lo relata la Escritura en el versículo número 12 hasta el versículo número 19 de este capítulo número 17 de primero de Samuel. Pero me fascina el versículo número 15. Te lo voy a leer. Dice así: Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Este versículo me habla del servicio que tenía David. Sabes, David había estado sirviendo a Saúl, se había mantenido como su paje de armas, pero ahora él está regresando a casa de su papá. Y me encanta porque dice que la razón que ha regresado es para seguir apacentando las ovejas de su papá. Me gusta mucho esto porque me habla de la humildad de este hombre, me habla del servicio humilde. ¿Sabes? No regresa con esas ínfulas de grandeza diciendo, ¿sabes qué? Yo ya estuve con Saúl, ahora vengo acá, por favor ya no me pongas a servir cuidando las ovejas. No, David es un siervo y lo hace con mucha humildad. Y sabes, nuestra fe se incrementa, nuestra fe va creciendo en el momento en que nosotros comenzamos a servir. Y te hago una pregunta: ¿estás sirviendo a Dios en alguna área de la iglesia? ¿Estás siendo parte de un ministerio? ¿Estás siendo parte de lo que Dios está haciendo en tu iglesia, en tu congregación? ¿Estás sirviendo a otros con tus talentos y con tus dones? Sería maravilloso que pudiéramos poner entonces estas habilidades, estos dones que Dios nos ha dado en el servicio de otras personas. Y esto me lleva a la segunda cosa que yo descubro en ese precioso pasaje de la Escritura. Esta mirada de fe, número 2, es una mirada que nos lleva también a la obediencia. Es una mirada que nos invita a ser obedientes. Así es, la fe se traduce en obediencia. Sabes, cuando vemos a la Escritura, continuamos en estos versículos. Me gusta mucho el versículo 17, porque aquí entonces David recibe de parte de su papá una orden y dice así:
Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y me gusta el versículo número 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Sabes, aquí me habla de un siervo de Dios, me habla de un buen hijo, me habla de alguien obediente. ¿Sabes cómo fue la obediencia que tiene David aquí? En lo personal creo que lo hace de 3 maneras. Lo hace inmediatamente. Dice que se levantó muy de mañana, se levantó muy temprano, en la mañana. No lo fue postergando, no dijo, pues ahí lo voy a obedecer cuando yo tenga tiempo, no, de inmediato. Y también lo hace responsablemente porque él se va a obedecer a su papá llevando esas cosas que le pide su papá que lleve, pero sabes, él no deja las ovejitas que tenía a su cargo desprotegidas, no, dice la escritura que él la dejó con alguien, las dejó encargadas con el guarda, y de esto me habla de mucha responsabilidad. Podemos ser obedientes, podemos servir a otros y lo podemos hacer de manera inmediata, pero hagámoslo también, ¿sabes cómo? De manera responsable. ¿Sabes? La responsabilidad es algo fundamental en la vida. Si usted es responsable en su matrimonio, si usted es responsable en su familia, si eres responsable en tu trabajo, vas a tener mucha bendición de parte de Dios. Y esto me lleva entonces a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Hablar de esta mirada de fe, hablar de estas miradas que nosotros tenemos en el horizonte de nuestra fe. Número 3, nos permite al final de cuentas tener una esperanza de vida, una promesa de vida. Cuando veremos la escritura y vemos cómo se había levantado ese Goliat tratando de hacer un desafío al pueblo, veo cómo en el versículo número 23, entonces llega David ahí y él va a escuchar lo que este gigantón está diciendo. Dice la escritura: mientras hablaba con ellos aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, dice, y lo oyó David. Entonces David está escuchando el desafío que está haciendo ese gigantón, ¿verdad? De que le manden a alguien que pelee contra él y que si lo venciera, entonces los filisteos iban a ser sus esclavos. Pero cuando te hablo de que nos da una perspectiva de vida, nos da una promesa de vida, te hablo de los siguientes versículos. Te voy a leer el versículo 24. Dice: todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Versículo número 25. Diciendo: ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Eso es lo que comentaba el pueblo. Ahora, versículo número 26. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así el ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Sabes, aquí me habla de que David, al final de cuentas, después de haber sido un gran siervo, de servir con humildad, ¿verdad?, a los demás, de obedecer, tener una obediencia transparente, una obediencia inmediata, una obediencia que realmente revelaba un corazón responsable, al final nos habla de que esto lleva un fruto. Y al final de cuentas, la fe la podemos traducir, ¿sabes en qué? En promesas de parte de Dios, en una esperanza de vida. Y te cuento algo: Dios tiene promesas para ti. Dios tiene una esperanza de vida para ti. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a creerle a Dios, vamos a tener fe. ¿Pero de qué manera? Bueno, una fe aterrizada. Número 1, en servicio. Número 2, en obediencia. Y número 3, en creerle a Dios sus promesas que nos ha dado a través de su palabra. ¡Wow! Dios es bueno, Dios es fiel
y yo bendigo tu vida, bendigo tu día, que el Señor te ayude, que el Señor te permita poder respirar su aire, que el Señor te permita tener un día de bendición y de alguna manera puedas experimentar la cercanía de este Dios maravilloso que nos ayuda a vencer nuestros gigantes. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.